Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Desde el corazón del desierto, en la ruta que une Copiapó con Inca de Oro, les saludo con todo el respeto del mundo y, como no los he saludado, a las personas que tengan a bien ver este video, les deseo un buen año. Ojalá con mucha vida familiar, con mucha alegría con las personas y, si es posible, también con éxitos en lo laboral. Bueno, hoy día quiero molestarlos para una reflexión que tiene que ver mucho con el futuro que nos espera. Y este futuro se ve como complicado. ¿Por qué se ve complicado? Porque aquí les voy a decir una verdad inmensa que mucha gente se resiste a entender. Cuando el Estado, el aparato del Estado, se retira de una función, de un sector, de un servicio, ese servicio se convierte automáticamente en un nicho a explotar para obtener ganancias. Voy a hablar de tres casos. El primero, el más simple. Esta ruta que ustedes están viendo se ha construido en los últimos 5 años 2 veces. Completa, se ha construido de nuevo 2 veces. La primera vez estuvo el camino cortado 2 años, que había que tomar rutas de desvío, unas rutas desgraciadas por el desierto, algo que era pero innombrable, al punto que el empresario para el que yo trabajaba en ese tiempo autorizó que dieran una vuelta más larga para no pasar por el camino que estaba habilitado, que era un camino infernal, pero malísimo. Bueno, después de 2 años esta ruta se entregó, y se entregó sin terminar. Había parte donde se veía, porque fue un trabajo de doble tratamiento, se veía la primera capa, se armaron pelones, se rompió el suelo, se llenó de hoyos que, si usted se fija con atención, todavía se notan, todavía se ven todas esas manchas que usted ve en el suelo, que son de distintos colores. Todo eso son hoyos, todos esos son hoyos que están parchaditos por encima. Fue tanta la debacle que tuvo que venir otra empresa y tirar otra capa de tratamiento encima, pero no arreglaron los hoyos, no, le echaron una capita delgadita encima de material y lo pintaron encima y listo. Por eso que usted ve el camino de 2 colores o de 3 colores, porque le echaron una capita delicadita encima, delgadita, que no, yo diría que no alcanza a ser de 5 milímetros. ¿Por qué hablo de que cuando el Estado se retira la pega es mala? Mire, todavía hay cuadrillas de vialidad que son las encargadas de arreglarle los caminos a las mineras. Esos caminos están en perfectas condiciones. En cambio, estos caminos que fueron un trabajo concesionado que se le dio a empresas particulares, se robaron hasta el aire, materiales de pésima calidad, coimearon a los encargados de recepción de obras de vialidad. Mire el camino como está aquí, mire, ve todas esas manchas, son hoyos que están maquillados por encima nomás. Hay algunas partes donde llega a dar vergüenza, pues mire aquí, por ejemplo, lleno de hoyos. Y este camino no tiene todavía 2 años desde que se entregó. Entonces, yo me acuerdo, porque yo trabajé en una empresa que hacía caminos, que antes las empresas tenían que dejar una boleta de garantía y un seguro por si el camino se rompía, para que lo volvieran a reparar. Y aquí ni siquiera tienen la excusa de decir, no, es que llovió y el río se llevó el camino. No, porque aquí no ha llovido nada. En los últimos 3 años aquí no ha llovido nada. A lo mejor una gotita, un poco de humedad, un poco de camanchaca, pero no ha llovido nada, ni un poco. Cuando el Estado se retira y dejan de hacerse bien las cosas, porque contrario a lo que digan toda la gente que miente constantemente para poder aprovecharse del Estado, cuando el Estado hace las cosas normalmente las hace bien, normalmente. Siempre hay alguna excepción,
Siempre hay algún sinvergüenza encaramado en el sistema, como vampiro ahí chupándole la sangre al Estado. Siempre va a haber. Mire, le voy a dar un segundo caso. En mi familia, mi esposa estuvo enfermita. Le dio bronconeumonía. Fue al médico, el médico le extendió una receta. Fue a la farmacia. Cotizó en una farmacia 57 lucas los remedios. Fue a otra farmacia, vamos a hablar las cosas claras. La primera farmacia Cruz Verde, la segunda farmacia Ahumada. 63 lucas los remedios. Fue a la farmacia de la comuna y gastó menos de 8 lucas en los remedios. No me recuerdo cuánto exactamente, pero fueron menos de 8 lucas. En todos los remedios, todos. Donde el Estado se retira, realmente entra el negocio, la explotación, la colusión para robarle al pobre, porque el pobre siempre ha sido el que soporta el peso del Estado. Mire, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de hablar del tercer caso. Va a entrar un gobierno nuevo. Lo primero que dijo este caballero, voy a tratarlo de caballero porque no hay que usar malas palabras. Este caballero lo primero que dijo es que tenía que privatizar Codelco. Yo me pregunto, si privatiza Codelco, ¿de dónde va a sacar plata para pagar los sueldos de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Aviación, de la Marina, de Gendarmería, de Carabineros, de la Policía Civil? ¿De dónde va a sacar plata para pagar eso cuando todo ese aparataje que tiene el Estado lo paga Codelco? Codelco tiene deudas, sí, obviamente tiene deudas, y esas deudas se produjeron porque Codelco se modernizó. El gobierno del señor saliente, del señor Boric, no hizo nada por salvar ni a Codelco ni a las fundiciones que ahora se desarmaron, todo el trabajo que esas fundiciones hacían se trasladó a fundiciones particulares que contaminan igual, que ensucian igual y que encima hacen que el Estado tenga que ponerse con plata. ¿De dónde va a salir la plata para mantener los hospitales, las carreteras que no están concesionadas, los caminos que no están concesionados? ¿De dónde va a salir la plata para pagar en las municipalidades a los profesores? ¿De dónde va a salir la plata para pagar a la gente, a la poca gente que queda de CONAF? ¿De dónde va a salir el dinero para pagar la gente que trabaja para el Estado, los servicios públicos, el registro civil, el Instituto Médico Legal, el Servicio Nacional de Salud? Todas esas cosas, ¿con qué se van a pagar? ¿Con qué dinero? Este señor siempre le va a decir, no, es que Codelco es malo, no se opera bien. Voy a suponer que se vende Codelco. El Estado va a recibir una miseria y encima se la van a pagar en cuotas. Y después va a recibir una gotera que no es ni pariente a lo que entrega Codelco en este momento. Pero ¿qué va a pasar con la gente de Codelco? Con los subcontratistas, con los contratistas. Van a tener que empezar una pelea salvaje y a muerte para bajar sus costos. En el fondo, ¿quién va a pagar las consecuencias? Los trabajadores. Y le voy a explicar por qué. Voy a suponer una empresa común y corriente que tiene, por ejemplo, retroexcavadoras y excavadoras. Esa empresa no le puede pedir a ninguna empresa productora de maquinaria que le baje el precio. No le puede pedir a Komatsu, no le puede pedir a Liebherr, no le puede pedir a Hitachi, no le puede pedir a ninguna empresa que le baje el valor de la máquina. No le puede pedir a ninguna distribuidora de aceite que le baje el valor del aceite. No le puede pedir a ninguna empresa que distribuya combustible que le baje el valor del combustible. No le puede pedir a ninguna empresa que venda repuestos que le venda los repuestos más baratos.
Por lo tanto, si tiene que bajar el costo operativo para poder cobrarle menos, que pasa todo el tiempo, en todas las empresas particulares, en todas las mineras particulares, este sistema hace que de la única manera que se puedan sacar ganancias es bajarle el sueldo a los trabajadores. Eso es lo que pasa. Eso es lo único que pasa. En el fondo, el eslabón más débil siempre son los trabajadores. Ellos son los que van a pagar con sus impuestos y con sus rebajas de sueldo, ¿cierto? Ellos van a pagar los sueldos de las Fuerzas Armadas, los sueldos de carabineros, los sueldos de gendarmería, los sueldos de los profesores que trabajan en la escuela municipalizada. Todos los servicios públicos lo van a tener que pagar los trabajadores, porque el Estado se va a retirar de eso. Pero le aseguro que ninguna empresa que esté recibiendo subsidios del Estado va a pedir que le corten los subsidios. Ninguna. No se olvide que este caballero tiene todo su dinero en Panamá, en las Islas Caimán y en las Islas Vírgenes. Según él no participa en ninguna de las empresas de su familia. Hace poco un colega me preguntó, oye, ¿tú entiendes más o menos por qué los ricos se meten en política? Y yo le dije, es muy simple. El político que ve que ya no puede ganar más plata de manera legal, y aún así evadiendo impuestos, falsificando documentación, falsificando libros de registro, falsificando liquidaciones de sueldo, busca desesperadamente entrar al aparato del Estado, que él dice que odia al Estado, creo que odia al Estado porque el Estado es malo, pero busca desesperadamente conseguir subsidios del Estado y, de ser posible, entrar a un cargo en el Estado. ¿Para qué? Para tener acceso a información privilegiada y así seguir enriqueciéndose, como lo hizo el señor Piñera. Así mismo exactamente. No me van a decir ustedes que creen realmente que ahora de repente un tipo que ya amasó una fortuna, ¿cierto?, que heredó una fortuna que a su padre le regalaron, porque el Estado le regaló esa fortuna, el Estado le dio todos los medios para que se hiciera rico. Hubiera sido el emperador de los estúpidos si no se hace rico. Bueno, pero llega un momento en que ya no pueden seguir creciendo, no pueden seguir enriqueciéndose, y esa es una enfermedad que afecta a todos los seres humanos. Todos los seres humanos se enferman de ambición, de una manera u otra. A los que les da poquito, esos luchan por sacar una empresita pequeña adelante, por mandar a su hijo a la universidad, por labrarse un futuro, y en eso se les va la vida. Los que heredan fortunas, venga de donde venga, hacen negocios, pero se dan cuenta en determinado momento que ya no pueden seguir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Buscar información clasificada, información privilegiada, para poder hacer negocios a costillas del Estado y por encima de las empresas más chicas para seguir enriqueciéndose. Vuelvo a la pregunta original. Si el Estado se retira de la minería, porque no se olvide que en Chile existen 38 mineras de cobre, de las cuales solo 4 y media en realidad, son de Codelco. Todas las demás le pertenecen a Siglo Cooper, a Anglo America, a puras empresas inglesas y norteamericanas. Lo único que le queda a Codelco son 5 mineras, se las puedo nombrar: Gaby, El Abra, Chuquicamata, El Teniente, y ¿qué se me queda? División Ministrales. Ahí están las 5. Y de las 5, Gaby solo es el 41%. Todas las demás mineras en Chile, todas de hierro, de oro, de plata, de lo que sea de hierro, le pertenecen a consorcios extranjeros. A Codelco solo le queda esas 4 mineras y media. Y el presidente saliente, don Gabriel, le regaló el litio
a una de las hijas del señor Ponce Lerú. Le regaló el litio. Mire que todos los diputados y senadores le pidieron que hiciera un proyecto en el que el Estado de Chile mantuviera cierto dominio, cierto poder sobre el litio. Y él no escuchó a nadie, no contestó ningún oficio y le regaló el litio a una señora de apellido Ponce Pinochet. Esa señora tiene los destinos del litio y de la salmuera y de las sales, de todos los salares de Chile. Donde se retira el Estado, entra el privado. ¿Qué hace el privado para bajar los costos? Lo primero que hace es bajar los sueldos. Despedir a toda la gente calificada que tiene y después la llama de nuevo y le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, fulano de tal va a ser contratista conmigo, así que habla con él. Usted llega allá y si ganaba 100 le ofrecen 30. Y al final usted termina trabajando por 50, por 60, cuando trabajaba por 100. ¿Quién paga las consecuencias cuando el Estado se retira? La gente pobre. Y yo hablo de toda la gente que vive de un sueldo mensual. Mire, no crea que porque usted gana arriba de 1 millón y está pagando un auto último modelo, es rico o es clase media. Porque si durante 3 meses usted no recibe el sueldo, pierde el auto, pierde el arriendo, pierde la casa, su familia se muere de hambre y usted vuelve a ser un indigente. 3 meses nomás. 3 meses. Si usted es doctor, trabaja por un sueldo. Si usted es ingeniero, trabaja por un sueldo. La única manera que usted sea clase media superior es que usted tenga un patrimonio de al menos 1.000 millones de pesos. Con menos no se puede. Y voy a ir al último punto que es súper importante, la salud. De lo que hablamos hace un momento. ¿Qué pasa con la salud? Usted me dice, no, que los hospitales públicos, las postas no atienden. ¿Sabía usted que todos los médicos que atienden en las postas derivan sus pacientes, los que tienen plata obviamente, a sus consultorios particulares, a sus clínicas? Que en la mañana atienden 28 pacientes y en la tarde o después de las 5 de la tarde atienden en forma particular y atienden a 10 o 12 más y cobran 40, 50 lucas por cada atención. Si el Estado dejara de pagarle a laboratorios privados para que le hicieran los exámenes a las personas que van a los hospitales públicos y destinara el 50%, solo el 50% de ese dinero, mejoraría sus laboratorios y tendría para pagarle a laboratoristas, a especialistas. Tendría dinero. Entonces, nosotros estamos jodidos porque el Estado hace mal las cosas o porque al Estado se lo apuñala constantemente por todos lados para desangrarlo. Subsidios, principalmente subsidios a la empresa, subsidios a la contratación, subsidios. Mire, aquí le voy a presentar un panorama para que lo piense. ¿Quién va a pagar la PGU cuando se venda Codelco y este caballero recién elegido le baje los impuestos a los más ricos? A los más ricos pagar impuestos es doloroso, es ofensivo, porque es como que le sacara plata del bolsillo. Así de simple. Para el rico pagar impuestos es una ofensa. Para el pobre es una obligación. La gente pobre sí o sí tiene que pagar impuestos, no tiene alternativa. Y si no, le caen las penas del infierno. Le cae encima a los inspectores de impuestos internos, le cae tesorería, lo embargan, lo rematan, le hacen juicio, le congelan las cuentas del banco si es que llega a tener alguna. Al rico no. Al rico le dan una salvedad. Le permiten una rebaja. Cuando no le regalan todos los impuestos que debe. Así de simple. Se los regalan. No me acuerdo cómo es la palabra, pero de tal manera que al rico le condonan. Le condonan todas las deudas, todas. 1.000 millones, 2.000 millones, no hay problema. Se lo condonamos. Así de simple, se lo condonamos.
El rico no paga impuestos. El pobre no tiene alternativa. Vuelvo a repetirle, cuando el Estado se retira, el que sufre es el pobre. Mire, si un rico, vamos a aclarar un punto aquí. En Chile no existen fábricas de nada. No se fabrican autos, no se fabrican motores, no se fabrican máquinas de coser, no se fabrican nada. Nada, no hay ninguna fábrica de nada. No se le da valor agregado a nada. A nada, a nada, a nada. Pero supongamos que hubiera una fábrica, voy a poner de algo súper sencillo. Supongamos que hubiera una fábrica de refrigeradores. Si al dueño de la fábrica de refrigeradores no le gusta el gobierno, él le pone candado a la puerta de su empresa, recoge todos sus millones, los manda a las Islas Canarias y despide a 500 trabajadores sin ningún problema. Él no pierde nada. Se va a vivir a un hotel, por allá por Centroamérica, en alguna parte, en el Caribe, en Grecia, en Arabia Saudita. Él puede irse a cualquier parte, para eso tiene cientos de miles de millones. ¿Y los trabajadores? ¿Qué pasa con los trabajadores? Cuando el Estado se retira, son los trabajadores los que pierden todo. Pierden el trabajo, pierden lo que están comprando a crédito, pierden el derecho a la salud, pierden el derecho a la educación, porque el Estado se retiró, el Estado cedió. Eso es lo que pasa. Usted puede decirme que el Estado hace todas las cosas mal. Es un tema profundo a pensar. ¿Por qué el Estado hace las cosas mal? ¿No será que nosotros educamos de mala manera a los profesionales que hay en Chile? ¿Cuántos médicos conoce usted que usted pueda decir que tienen vocación profesional? Los profesores es otra cosa. Los profesores son una maravilla. Son una raza especial. Porque para ser profesor con los sueldos miserables que se pagan en Chile, usted tiene que tener amor por la educación, amor por los niños. Pero un médico que lo atiende en la mañana en el consultorio y le pasa una tarjeta donde le dice: ven a verme en la tarde en mi clínica y te atiendo con un bono. Ese personaje es un carnicero, un comerciante en salud. Y yo le aseguro que no va a hacer ningún esfuerzo tampoco por sanarlo. Primero lo va a pasear por todos los amigos. Anda a ver a este especialista, anda a ver a este otro, anda a este laboratorio, hazte todos estos exámenes. Yo conozco gente a la que se le ha dicho que tiene cáncer. La han operado. Y resulta que después, realizando una investigación más o menos seria, esa persona no tenía cáncer. Nunca tuvo que operarse. Tengo una conocida a la que convencieron que tenía que operarse de las rodillas. Y estaba sana. Se operó, ahí anda a la pata coja y con muleta. Y el médico la convenció que tenía que operarse la otra también. Cuando el Estado se retira, cuando el Estado deja de preocuparse, obviamente el Estado, para ser apuñalado por el costado, necesita cipayos, necesita renegados, necesita traidores. Y yo hablo, por ejemplo, de un traidor en particular. Un médico que ha estudiado con gratuidad y al salir de la universidad lo primero que hace es acercarse a una clínica para trabajar como médico particular, se convierte en un comerciante, deja de ser médico, pierde toda capacidad de tener empatía con la gente, porque no le importa, pues así de simple. Entonces ese tipo traiciona al Estado y traiciona los principios que lo hicieron estudiar gratis. Así de simple. Por eso cuando el Estado se retira, cuando el Estado no pone reglamentos firmes, todo se convierte en un negocio. La salud, la vivienda, la educación.
Fíjese que todo el mundo habla, no, que los de izquierda, que los comunistas, que gracias a los comunistas subieron los sueldos en los últimos 10 años. Gracias a los comunistas, la lucha de una comunista en particular. Y no es que me gusten los comunistas, a mí me dan pena. Me dan pena los comunistas primero porque son tan pocos y porque encima estudian tanto y trabajan tanto. Y para ser de derecha lo único que tú tenés que hacer es insultar, gritar fuerte, apuntar con el dedo y robar todo lo que puedas. Con eso basta para ser de derecha. A mí la gente de izquierda me llega a dar pena. Yo me considero un historiador, no un hombre de izquierda, ni de derecha obviamente. Yo me considero un historiador. ¿Por qué? Porque yo analizo toda la historia, reúno antecedentes, observo los resultados de las políticas que se aplican en distintos países. El comunismo no es bueno, pero el libre mercado tampoco, porque las dos cosas llevadas a los extremos, como se ha visto, generan problemas. El tema es que nosotros todavía no hemos aprendido a vivir en un término medio, en una situación en la que la gente trabaje, reciba un sueldo acorde con su trabajo y tenga bienestar. ¿Por qué un trabajador tiene que trabajar 12, 14 o 16 horas para que se lo considere bueno? ¿Por qué no puede trabajar 8 o 10? ¿Por qué tienen que ser 14, 16? En el transporte, el 99% de las empresas obliga a sus conductores a trabajar desde las 8 de la mañana, por lo menos, hasta las 12 de la noche. Hay empresas en las que te exigen levantarte a las 5 de la mañana. Hay empresas que falsifican registros, que falsifican libretas de asistencia, que falsifican liquidaciones de sueldo. Pero lamentablemente esas empresas que explotan a sus trabajadores son las empresas exitosas, las que generan ganancias. Una empresa que pague buenos sueldos y que respete el tiempo libre de sus trabajadores, el tiempo que tienen que dedicarle a la familia, el tiempo que tienen que dedicarle a los hijos, esa empresa es atacada por todos lados. Así de simple. Todos la atacan. El sistema, las demás empresas. Y vuelvo a repetirle, cuando el Estado se hace a un lado, cuando el Estado desaparece del panorama, todo se convierte en una selva. Y el único que está siempre en el último eslabón y que es la carne de cañón es el trabajador, no hay otro. Le dejo este tema para que lo reflexione, para que lo piense, para que vea y piense en su cabecita y en su corazoncito cuál es la realidad que usted vive. ¿Usted es un trabajador o es un empresario? ¿Cuántos miles de millones tiene? Piénselo. ¿Qué pasa cuando el Estado se retire? ¿Quién va a pagar los sueldos que en este momento paga el Estado? La PGU, los sueldos de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de Carabineros, de Gendarmería. ¿Quién va a pagar los sueldos de la gente de aduana? Espero que tenga un buen día, que le vaya muy bien y ojalá piense un poco nomás, no mucho, pero que lo piense.